Bienvenidos a la séptima ronda del torneo de candidatos. La primera partida que vamos a ver es la disputada entre Hikaru Nakamura, que lleva 3 de 6 puntos, ya necesitando una victoria para lograr hacer algo en el torneo, y Anne Podmiachi, que lleva 4 de 6 puntos, con lo que se posiciona en el top junto a Gukesh. Empieza la partida con E4, E5, caballo F3, caballo F6. Últimamente Nepomniachtchi, al menos desde 2022 creo, está jugando la defensa Petrov. Viene caballo por E5, D6, caballo F3 y caballo por E4. Después de E4 y D5 llegan a una apertura simétrica. Alfil D3 es el único movimiento que se hace en esta posición. Después de alfil D6 ambos se enrocan y le empieza a cuestionar qué es lo que va a hacer con este peón. Después de C6, simplemente defendiendo, torre 1, viene dama B3, aprovechando que el alfil acaba de salir de la casilla C8. Después de dama de 7, sin preocuparse por defender el peón de D5, gracias a que después de esto viene la captura en H2, decide hacer Hikaru el movimiento C5. Después del alfil C7, nuevamente, no puede hacer dama por B7 gracias a que alfil por H2 está en el camino. Así que hace G3, impidiendo la acción del alfil en H2. Después de A5, caballo de 2 intentando quitar el caballo, viene dama por B7 atacando la torre. Viene aquí caballo por F2. El caballo de F2 está atacando el alfil de D3 y no puede ser capturado gracias a que si se captura viene el simple movimiento alfil por G3 ganando la dama. Después de caballo por F2 hace alfil por H7 gracias a que no quiere perder el alfil a cambio de nada, y después de rey por H7 captura la torre. En este momento podemos hacer un pequeño pare para ver qué material tiene cada uno, y podemos ver que Hikaru Nakamura tiene calidad y peón de ventaja, y lo único que tiene Nepo a cambio es demasiada actividad. Después de caballo H3, rey G2 y alfil G4, tiene que devolver la dama rápidamente. Así que Hikaru empieza en esa tarea. Devuelve la dama, y después de caballo por E1, vemos la descoordinación de piezas que hay en el flanco de dama y en realidad todas las piezas que tiene el rey. Después de dama E6, hace dama D3, el único movimiento posible, acercando la dama, no dejando que llegue a la casilla 2. Viene alfil F5, quitando la dama. Dama F1, que curiosamente posiciona a la dama y el rey en la misma fila. Si, por ejemplo, pudiera ser caballo F4, el movimiento que tiene que hacer es rey H1, pero si captura, viene alfil H3, ganando la dama. Después de caballo D7, simplemente desarrollando, viene con el caballo F3, dejando las piezas mejor. Y después de este movimiento, Hikaru encuentra el movimiento brillante caballo G1. Este movimiento pretende quitar las piezas del camino, pretende poner el caballo en F3 y también pretende el cambio de dama en E2. Defiende muchas casillas y es un muy buen movimiento, pero es difícil de hacer gracias a que tiene que volver con el caballo a la casilla G1, a la casilla inicial. Después de rey G8, que es un movimiento importante porque no queremos que el caballo llegue a F3 y a G5 en algún tipo de posiciones haciendo doble a dama y rey. Viene dama E2, proponiendo el cambio de damas, y hace caballo E4. En esta posición, el mejor movimiento, o el que recomienda el módulo, que es bastante difícil de encontrar, es caballo por H3, porque después de caballo por H3 viene alfil H3, rey G1, y después de esto, y caballo por C5, tiene que hacer caballo B1, simplemente defendiendo la dama y mejorando las piezas. Lo que pasa si no hace caballo por H3, que cambia una pieza importante en el ataque, es que viene el fuerte ataque con o dama G6, que podría haberse dado. Después de caballo por H3 tenía el poderoso movimiento alfil por G3, y aquí tiene que hacer un movimiento demasiado extraño que es caballo F3 para poder defender la posición. Y después de esto y la captura, todavía las negras tienen demasiado contrajuego. Por el movimiento que eligió que escogió Hikaru Nakamura fue A4.
A4, simplemente permitiendo que la torre viniera por A3 para defender el peón de G3. Un movimiento de desarrollo bastante normal y una idea bastante buena para ser implementada, pero se encuentra con el movimiento alfil por G3. Y después de alfil por G3 y H por G3 viene el movimiento caballo F4. Después de caballo F4 y el jaque, aquí está la explicación de toda la variante, ya que está caballo G3 capturando la dama. Después de rey E1 y caballo por E2 capturando la dama, viene caballo E2. Después de alfil G4 y torre A3, que es el único movimiento, o el mejor movimiento que puede ser aquí, también había caballo F1, torre A3 simplemente desarrollando, viene la captura y se puede notar muy clara la idea desde el principio de la variante, que es un jaque perpetuo. Y ya de esto el rey blanco no puede escapar, y al ver esto Nakamura aceptó las tablas en el movimiento 40. Vamos con la siguiente partida, que es donde quizás se presente una tragedia. Gukesh lleva 4 puntos, ayer hizo tablas, y Firuza Alireza, que va 1.5 puntos de 6. Empieza la partida con D4, caballo F6, alfil F4, una Londres, un movimiento curioso para este nivel. D5, E3, movimientos bastante normales, caballo F3, E6, simplemente desarrollan y viene la dama B3. Tiene que defender el peón de B2 y después de la captura llegan a una estructura Carlsbad. Después de alfil D7, claro, todavía no ha desarrollado el caballo D6 porque pretende vía alfil D7 y B5 cambiar el alfil de casillas blancas, que es la pieza más débil del tablero negro. C3, simplemente defendiendo el peón. Y aquí intenta proponer el cambio alfil por F1. Después de esto viene H4, pretendiendo quizás H5, H6, quizá H3, torre H3, torre G3, caballo B7, torre H3. En este movimiento pensó 30 minutos Firuza, así que ya está fuera de preparación. H5 sigue atacando en este flanco. A4 intenta hacer que suceda el cambio de alfiles rápidamente y después del cambio viene rey por F1 y simplemente se enroca de forma artificial. Dama C6, caballo E5, mejorando el caballo, atacando la dama y con esto cambia la estructura de Lireza. Lo que está diciendo en esta posición es que quiere un ataque de la forma que sea, a pesar de que esté arriesgando la partida. Viene caballo D7, torre G3 amenazando alfil por H6, rey H8 quitándose de la amenaza, A5 ganando espacio en el flanco de dama, dama C7, caballo F3 y después de dama por A5, que hizo esta maniobra para capturar al peón, podría haberse jugado la siguiente jugada, que es alfil por H6, y si alfil por H6, dama E2, rey H7, dama D3, rey H8, dama D2, y llegarían unas tablas en esta posición. No se puede evitar con alfil G5, gracias que después de caballo por y dama por, esto es mate en uno, no hay nada que pueda hacer las negras para evitar el mate. Pero en esta posición, Alireza, desesperado por la situación de su torneo, 1.5 puntos e intentando de alguna forma ganar el candidatos, decide sacrificar un peón, que no es el mejor movimiento, pero tampoco es tan criticable. Viene torre G8 y aquí la mejor continuación es C por D5, dama por D5, dama por, y después de C por viene torre D1. Esto lo que haría sería simplemente simplificar mucho la posición y como Alireza no quiere eso, decide simplemente hacer torre a 1 y aceptar el sacrificio de peón, jugar como sea. No puede ya capturar este peón gracias a que el alfil está siendo atacado en rayos X. Caballo C5 presionando. La situación de Gukesh está bastante bien. Tiene peón de ventaja y ya está atacando un nuevo peón. Viene caballo D4 defendiendo. Caballo D4 mejorando la posición del caballo, atacando la torre, el peón de F2. Torre 3 atacando el caballo, no permitiendo que capture aquí fácilmente. Dama C5. Torre C1 atacando la dama rayos X. B4 un sacrificio
intentando quitar la dama de esta casilla. Después de esto y c por d5, viene el maravilloso movimiento caballo por f2. Este movimiento tiene dos exclamaciones, pero es demasiado complicado de controlar, como vamos a ver en las siguientes jugadas. Después de rey por f2, torre por d5, vemos que las piezas de las blancas están relativamente descoordinadas, que hay bastante presión a través de la diagonal en c5 a f2, gracias a que está el rey ahí y una torre. Viene torre 4 y torre de 8. El mejor movimiento que aquí podría haber hecho Gukesh es a5 y podemos ver que la variante que sigue es simplemente avanzar este peón lo que más pueda. Ese movimiento no fue el que escogió Gukesh. Hay que tener en cuenta que Alireza Firuza solo tiene 2 minutos y 46 segundos contra Gukesh que tiene 12. Viene torre de 8, un movimiento simplemente presionando el caballo y después de alfil e3, alfil c5 poniéndole más presión a este caballo. Dama b3 es un movimiento que intenta cambiar las damas y que lo logra. Después de caballo por b3, torre por e3, llegamos a una posición en la que es complicado saber cuál es el plan de las blancas, probablemente penetrar en la séptima fila, y es difícil de desarrollar el de las negras, gracias a que es un plan obvio, pero tiene que ser a5, a4, b5, en qué movimiento los tiene que hacer, torre a8, quizás para defender los peones, y ahí no hay que olvidar, las blancas tienen un caballo por 3 peones, a5, intentando ya avanzar los peones, torre c7, penetrando en la séptima fila. Tienen muy poquito tiempo ambos jugadores. La partida se va a decidir dentro de poco. Viene a 4 atacando el caballo. Y después de caballo c5 viene el movimiento torre a 8. En este momento era mejor defender con b5 para intentar venir con torre de 2 y complicar la posición de las blancas. Intentando obstruir qué es lo que puede hacer con esta torre para defender. Después de torre a 8, que fue el movimiento que escogió Gukesh, caballo de 7 es un movimiento muy importante gracias a que a3 no se puede hacer porque viene el movimiento torre por a3. Si captura, viene un mate en 5 movimientos que es dado después de estos movimientos. Un mate bastante particular, pero se da en bastantes ocasiones. Caballo de 7, rey h7, intentando quitarse de esto, intentando hacer a3, pero ahora viene el movimiento torre f3 de Alireza. Cada jugador tiene muy poquito tiempo, 14 segundos y 23 segundos Gukesh. Y después de A3, este movimiento regala la partida. Porque después de torre por F7, no hay nada que puedan hacer las blancas para evitar que este peón sea capturado. Después de volver con el rey desesperadamente, viene caballo F8. Después de A2, viene caballo G6. Y en esta posición, Gukesh queda en una derrota en una posición en la que estaba demasiado bien. Después de las tablas de Pranananda y Fabiano Caruana y entre Nijada Basov y Vidit, podemos encontrar la tabla de clasificación que pone a Jan Nepomniachtchi con 4.5 puntos en la delantera, a Gukesh, Fabiano Caruana y Pranananda siguiéndolo con 0.5 puntos de diferencia y a Hikaru Nakamura y Vidit siguiéndolo con 1 punto. Todavía puede pasar lo que sea y no está ni siquiera cerca de acabarse el torneo. Nos vemos en la próxima.